Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 3, conformados por los integrantes Chino Quispequeni, Guamaní Aquino Gladys, Eufrasio Fuster Alberto, Ramos Guaranga Brian, Tairo Mamani Jenny y Torres Carrasco Gisela. El tema a tratar es la estimulación neuronal y actividad sináptica en niños. A continuación pasamos al desarrollo de nuestro tema. La experiencia y el desarrollo del cerebro. El cerebro constituye la base para las emociones, el comportamiento y el aprendizaje. El cerebro influye mucho en la salud física y mental a lo largo del ciclo de vida. La experiencia de vida en edades tempranas influye mucho más en el desarrollo de las vías del cerebro que afectan la actuación de nuestra vida adulta. En la etapa infantil, el cerebro es muy plástico, influyendo en el lenguaje y otras funciones en el desarrollo de su vida. Existe un periodo crítico en el desarrollo del cerebro. Para la neurociencia, aún existe un desafío importante que es entender bien el periodo crítico de desarrollo del cerebro y la capacidad del cerebro para regenerarse en sus diferentes partes. Como un ejemplo, tenemos nosotros que cuando las personas están desde muy pequeñas empezando, por ejemplo, un deporte, ¿no? El aprendizaje es básico porque empiezan ellos a darle continuidad a lo que están realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieren jugar al tenis o esquiar desde una edad muy temprana, su desempeño será mucho mejor que si aprende a jugar en una edad adulta, ¿no? Por eso hablamos de la plasticidad del cerebro y de sus funciones que son necesarias para practicar esta dinámica cuando usted es más joven y disminuye en la medida que usted envejece, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a hacer ciertas actividades que el cerebro nos permite con la plasticidad empezar a desarrollarnos y aprenderlas de la mejor manera. Como segundo punto, también tenemos lo que se refiere, por favor, la siguiente diapositiva, lo que es las vías sensoriales, ¿no? En un periodo temprano de vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, la respuesta del cerebro a la experiencia lleva al desarrollo de funciones más complejas, como son el lenguaje, la cognición, el comportamiento, la coordinación de las vías del movimiento motor, las respuestas emocionales y las vías de estrés. La experiencia en la vida temprana afecta a las vías genéticas en las neuronas conectadas a la visión. Las neuronas de la parte del cerebro, donde tenemos la corteza temporal, es la responsable de interpretar las señales del oído, que también es importante para el desarrollo del lenguaje. Los niños nacen con la habilidad de comprender los sonidos en cualquier idioma. El tacto se alimenta de todas las regiones de la piel. Las vías sensoriales que más actúan o los sentidos que más nosotros hacemos funcionar en esta etapa de la experiencia es la visión, el oído y el tacto. Son los cuales nos permiten desarrollarnos en todas las actividades que aprendemos a lo largo de nuestra experiencia de vida. A continuación, la otra diapositiva, por favor. Encontramos también que en la experiencia existe un nombre que le ponen a los tasis, que tiene que ver con el estrés, y que de la parte del cerebro, el hipotálamo, la pituitaria, la glándula suprarrenal y adrenal, sistema SPA, funcionan en todo este funcionamiento de lo que se refiere a la experiencia y todo lo que aprendemos en una edad temprana. Por ejemplo, como dijo McEwan, introdujo el término alostasis para complementar nuestro uso de la palabra estrés. Alostasis es el proceso por el cual el cerebro percibe una situación nueva o amenazante, ¿no? Por lo que se activan sistemas endocrinos, el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico para la defensa interior. En el procesamiento en el cerebro hay señales provenientes del sistema sensorial, lo que nos permite que pueda determinar lo que es una amenaza o un desafío y cuál es la respuesta apropiada frente a este evento.
Las vías sensoriales también son importantes para mantener la información necesaria para una respuesta del cerebro. Asimismo, la respuesta ante el estrés comienza profundamente en el cerebro, en el sistema límbico, que involucra la amígdala y el hipotálamo, que a través de un factor liberador cortical estimula a la glándula pituitaria para que libere el ACTH, que a su vez estimula la glándula suprarrenal para liberar el cortisol, alcohólidos sólidos no saturados. Por otra parte, las suprarrenales también responden al sistema nervioso autónomo, liberando la primera de las mayores hormonas de la tensión, que vendría a ser la adrenalina. Finalmente, estas vías constituyen la piedra angular de la alostasis y de la carga alostática. Cuando el eje SPA funciona, tenemos la energía y el foco para lidiar con una crisis o una situación de alta demanda. Como podemos observar en el gráfico, la amenaza percibida es externa, ¿no? Y el alostasis o el estrés es la reacción inmediata y la adaptación es la respuesta fisiológica frente al evento que lo recibimos de la parte externa y nuestro cuerpo reacciona frente a esta situación de emergencia o de alarma. A continuación paso con mi compañero para que continúe con la exposición de nuestro tema. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a tocar el siguiente punto, el cerebro y el sistema inmunológico en las edades tempranas. La respuesta inmunológica se desarrolla durante los primeros años de vida y tiende a ser un sistema de defensa que se fortalece con un buen descanso, una adecuada alimentación y un afecto amoroso hacia los infantes. Por tanto, la microbiota actúa de esta forma en la prevención de ellas. En los últimos años se han realizado estudios y avances tecnológicos que indican los vínculos estrechos entre las emociones y las enfermedades, en lo que se refiere a la respuesta del cerebro ante los estímulos externos. Hoy en los campos de la neurociencia e inmunología, las respuestas son mucho más claras. Mucho de esto ocurre en la activación del eje SPA, en la respuesta a la aleostasis, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema inmunológico que reciben información del medio ambiente. Tanto en el sistema nervioso como en el sistema inmunológico reciben información y estas otras vías del cuerpo son los sistemas que usan los mediadores químicos específicos y moléculas mensajeras para la comunicación. Estas moléculas mensajeras ya hayan sido producidas por las neuronas en el cerebro o por las células inmunes solicitando los recursos, puede ser que hayamos aprendido de los glóbulos blancos que producen pequeñas proteínas conocidas como citoquinas, que coordinan directamente la respuesta de otras partes de los sistemas inmunológicos de los patógenos con vistas a luchar con los virus. Otras relaciones se dan de forma alérgica. Las citoquinas como el interleukin 1 y el interleukin 2 también actúan como señales químicas entre las células inmunes y otros tipos de células y órganos, incluyendo partes del cerebro. Las citoquinas pueden cruzar las barreras sanguíneas al cerebro y estimular parte del cerebro, en particular el eje SPA, que está involucrado en la batalla del sistema inmunológico. Además, también se puede activar la producción de cortisol. Las neuronas liberan corticales en el hipotálamo y también alcanzan las regiones del cerebro que regulan el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático, inerva muchos de los órganos inmunes en el cuerpo, como el tálamo, los módulos linfáticos y el vaso. Cualquier interrupción al eje SPA, ya sea debido hereditario o a través de las interferencias de las drogas o la cirugía, puede provocar un bajo suministro de cortisol. Esto puede introducir en la hiperactividad del sistema inmunológico. La respuesta inmunológica se desarrolla durante los primeros años de vida y tiende a ser un sistema de defensa que se fortalece con un buen descanso. Y bueno, en estos últimos años también se ha podido
detectar que la constante tensión influye sobre el sistema inmunológico. La mayoría de los individuos, al recordar algún momento en que han estado bajo una considerable tensión, a menudo desarrollan enfermedades. Cuando el cuerpo se expone súbitamente a un cuadro de estrés agudo, las funciones del sistema inmunológico son movidas hacia su preparación para lidiar una lesión. Sin embargo, bajo condiciones de tensión crónicas, el sistema inmunológico puede ser menos sensible. Este último defecto depende de cuán crónico sea el estrés. En una investigación se tomaron voluntarios a los que se les preguntó sobre la mayoría de eventos que los estresaban, inoculados con las enfermedades y estaban bajo tensión, llegaban a desarrollar una enfermedad crónica. Es así que podemos entender mutuamente. Gracias. Continuando con la exposición, mi tema es el comportamiento. Con- El comportamiento. El comportamiento de los niños, los jóvenes y de es obviamente en parte una manifestación del desarrollo del cerebro a edades tempranas. Los comportamientos pueden variar desde un comportamiento antisocial hasta problemas de salud mentales como la depresión y la esquizofrenia. Estudios realizados en seres humanos y en animales, par- particularmente en monos, macacos, rhesus, han mostrado una relación entre el desarrollo infantil a edades tempranas a problemas ulteriores de comportamiento en la vida. Varios estudios longitudinales demuestran que la carga de los problemas del comportamiento antisocial serio en los adolescentes y los adultos jóvenes comienzan en los años tempranos. En sus investigaciones, Tremblay. Siguiente diapositiva, por favor. En sus investigaciones, Tremblay y sus colegas han encontrado que el comportamiento violento es evidente a los 2 años de edad, los terribles 2, pero que se pone bajo control durante los próximos años. Si el niño está en un buen ambiente para su desarrollo, como un niño de 2 años no está desarrollado físicamente y no es fuerte, este comportamiento no es un problema grave, como lo es en la juventud y en los adultos jóvenes. Una niñez temprana adversa afecta las vías neurobiológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Aproximadamente un cuarto de los niños varones muestran un comportamiento antisocial en el momento de su inicio escolar y de ellos el 5% permanecerá siendo disociadores en su adolescencia y madurez joven. Parece que este grupo de núcleo duro es un producto de un desarrollo temprano pobre, particularmente de circunstancias asociadas con las familias disfuncionales y violentas. Un ejemplo dramático de cómo la experiencia temprana influye en el comportamiento años más tarde. Se obtiene de la forma en que nuestro sistema de cuidado de salud
manejaba a los niños prematuros, debido a la preocupación de que los niños con muy bajo peso al nacer sobrevivieran. Estos se colocaban en las unidades de aislamiento con un contacto humano directo, mínimo. A medida que los niños crecieron, muchos mostraron problemas de comportamiento, reconociendo que la falta de contacto, el tacto, a tan poco tiempo de nacimiento podría estar contribuyendo a esto. Un grupo de la Universidad de Columbia decidió ver que el resultado se obtenía si los prematuros se ponían en contacto cercano con las madres, en lugar de colocarlos en aislamiento. Los problemas de comportamiento cuando crecieron. A esta técnica se le llama apropiadamente la técnica del canguro. El descuido en la niñez a edades tempranas pueden llevar a un desarrollo pobre y problemas de comportamiento significativos. Esa conclusión se ha obtenido en parte a través de los estudios llevados a cabo con los niños de los orferinatos, que proporcionan un apoyo pobre al niño y poca interacción social, que pueden llevar a perturbaciones en el comportamiento y la personalidad a largo plazo. Los estudios en estos orferinatos han demostrado que los niños que han pasado largos periodos de tiempo en ellos, después de su adopción en casas de la clase media en la Columbia Británica, tuvieron problemas de comportamiento significativos en contraste con los niños adoptados poco después del nacimiento. En estos estudios, los niveles de esterol de los niños adoptados tarde tienden a ser elevados. Esto apoya lo que sabemos ahora sobre el ambiente social y el desarrollo del eje SPA, un estudio reciente de las consecuencias del maltrato, del estrés durante la niñez a edades tempranas, ha demostrado los efectos de esta experiencia en las estructuras del cerebro. En un análisis crítico en sus pacientes expuestos al abandono y al abuso infantil, el programa permanentemente encontró que mientras mayor sea el abuso al que un niño fue expuesto durante su niñez, eh, mayor es el riesgo de presentar problemas de salud en la adultez, como la adicción a las drogas y al alcohol. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, voy a adentrarnos al tema de aprendizaje y el desarrollo humano. El concepto que tenemos de desarrollo humano tiene pues, sus orígenes alrededor de la década de los 90. Es como un método, como un método general de establecer distintos niveles de bienestar humano en todos los aspectos de la vida. El desarrollo no siempre es lineal. Los obstáculos dejan de ser barreras, impedimentos para convertirse en oportunidades que deben ser tenidas en cuenta como una de las condiciones del desarrollo. Eh, Oportunidades para elaborar diagnósticos certeros, pero también para visualizar alternativas de intervención, actores que deben ser tenidos en cuenta a pesar de la invisibilidad de los núcleos de atención cuya resolución adecuada permitirá avances significativos. Ya tenemos que considerar 4 puntos en cuanto al aprendizaje. En primer lugar, el desarrollo humano se centra directamente en el proceso y valoración de la vida. Y en segundo lugar, el desarrollo humano se vincula con el fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de elementos que una persona puede ser y hacer en su vida. En la posibilidad de que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos y aspectos de su vida, ya sea cultural, económico, político, es decir, en un fortalecimiento de todas sus capacidades. El tercer punto sería el desarrollo humano tiene que ver con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo. Se incluyen las libertades de atender las necesidades corporales,
las cuales vendrían a ser la morbilidad, mortalidad, nutrición. Y las oportunidades habilitadoras, que sería la educación o el lugar de residencia. Las libertades sociales, que sería participar en la vida de la comunidad, en el debate público, en la adopción de las decisiones políticas. Es decir, el desarrollo humano tiene que ver con la expresión de las libertades civiles. Y por último, en cuarto lugar, el desarrollo humano está asociado a la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo, es decir, con su constitución como sujetos. El objetivo del desarrollo humano. El centro de todo desarrollo humano debe ser el ser humano y básicamente la ampliación y potenciación de sus capacidades. En esta dimensión de análisis, el desarrollo humano se sitúa en la perspectiva psicológica, en la que se explica la formación de las personalidades como nivel superior del desarrollo psicológico del sujeto y sus determinantes socioculturales. Y en cuanto al aprendizaje, el aprender es un proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico. En nuestra historia individual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo personal de construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y la significación vital que tiene aquel conocimiento nuevo. El aprendizaje para el desarrollo humano. La forma específicamente humana de aprendizaje es siempre un proceso interactivo mediado por la existencia de una cultura que se va haciendo propia. Eh, Se podría decir que las personas absorbemos las costumbres de acuerdo a la cultura en la que nos rodea. Eh, la existencia de otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad dialéctica entre aprendizaje y desarrollo. El aprendiz facilita, propicia y se manifiesta como fuente de desarrollo. Va adelante y abre el camino. Cada nuevo nivel de desarrollo es el resultado y punto de partida para los continuos aprendizajes que el sujeto realice en todo el trayecto de su vida. El primer sistema se orienta a estimular el aprendizaje a vivir consigo mismo, a aprender a vivir con los demás, aprender a afrontar la vida, pensar, valorar, crear y, en resumen, vivir. Estos sistemas no pueden obviar el autocuidado, promover la salud integral, aprender a conocerse a sí mismo y mejorar la autoestima, desarrollar la voluntad y aprender a orientarse, formar una jerarquía de valores o sentidos de la vida, elaborar proyectos de vida. Y otro sistema sería el segundo, estimular el aprender a socializarse, que sería el aprendizaje social, a ser un miembro activo y participante creativo de la sociedad, aprender a expresarse y comunicarse con los demás, aprender a convivir amistosamente y cooperativamente con los otros, ya sean familiares, compañeros, pareja, hermanos, etcétera, ¿no? Formar parte de este sistema, aprender a elegir la pareja y establecer una unión matrimonial, familiar y estable y satisfactoria. Un tercer sistema de aprendizaje engloba a aprender a estimar, disfrutar y crear los valores positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, aprender a pensar, a trabajar y a crear, aprender a enfrentar positivamente las situaciones de la vida y aprender las conductas racionales. Em, Sociedad, educación y desarrollo humano. La clave de una gestión de política educativa que aborde resueltamente la complejidad reside en examinar cómo se dan estas relaciones entre las instituciones del contexto cultural y las redes sociales de la familia y entre las redes sociales y los grupos de pares, ¿no? En este esquema, la educación se confunde un poco con la socialización y se entronca con la construcción de redes comunitarias. Lo anterior evidencia la necesidad de una institución educativa más abierta a la sociedad, en intercambio continuo con otros roles sociales. Y en cuanto a la educación integral y desarrollo humano, la institución universitaria que se compromete con la acción educativa lo hace también con nuestra condición humana. La educación de los valores en la educación superior constituye un tema de gran actualidad y trascendencia en la forma de los profesionales que necesita la sociedad. Su carácter complejo, multifacético y contradictorio exige del claustro de profesores una especial
preparatoria o preparación teórica y metodológica en el campo psicopedagógico para su investigación e implementación. Y hemos concluido con la presentación. Kenny, ¿puedes retroceder, por favor? Para que Brian también trate de ahondar su tema. Retrocede, por favor. ¿Cuál es? Antes. Ahí, El tacto y la vieja. No veo. estás en el inicio. Ah, Esa es la primera. avanza la... Avanza, avanza. Estás retrocediendo. Allá. ¿Esta? No, siguiente, siguiente. 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 Ahí, Ya, ahí está el... Brian. Gracias, compañeros. Buenas noches, estimado profesor Turriate Jaime y compañeros de clase. Es un honor para mí presentar el tema, el tacto y la vía SPA, que es un tema interesante y relevante para nuestro curso y para esa tarea académica sobre estimulación neuronal y actividad sináptica en niños. El tacto y la vía SPA. El tacto es un estímulo esencial para el desarrollo saludable del eje hipotálamo pituitario y adrenal, mejor conocido como HPA, que regula el estrés, la cognición, la emoción y el comportamiento. Los niños que reciben suficiente tacto en la infancia tienen un menor riesgo de desarrollar problemas de salud física y mental en edades adultas. También el tacto en la vida temprana afecta el desarrollo de las neuronas en la vía SPA, que es responsable de la respuesta al estrés, el aprendizaje y la memoria, la regulación del estado de ánimo y la función del sistema inmunológico. Los estudios han demostrado que los niños que reciben un buen contacto físico en la infancia tienen un eje SPA más equilibrado, lo que se asocia a una mejor salud física y a una mejor salud mental. El tacto y la vía SPA pueden tener beneficios para la estimulación neuronal y la actividad sináptica en niños, especialmente en aquellos que presentan algún tipo de trastorno de desarrollo, como el autismo, el síndrome de Down, el parálisis cerebral o la hiperactividad. Algunos de los beneficios que se han reportado son la mejora de la atención, la concentración, la memoria y el rendimiento académico, el aumento de la autoestima, la confianza, la seguridad y la expresión emocional, la reducción del estrés, la ansiedad, la agresividad y los comportamientos disruptivos y la estimulación de la creatividad, la imaginación, el lenguaje y la comunicación, favoreciendo el desarrollo motor, sensorial, cognitivo y social, y fortaleciendo el vínculo afectivo entre el niño y el terapeuta y el cuidador. Muchas gracias. Kenny, el siguiente, por favor. El siguiente. Ahí nada más. Queda. Eh, bueno, docente, con el permiso de su persona, permítame hablar sobre la salud del infante, en la cual, de qué manera va a generar en su crecimiento, en su tema de su salud. Eh, quisiera ahondar este tema diciendo que hay una legítima evidencia de que la buena nutrición y el buen higiene previene las infecciones y que tienen un significativo desarrollo del niño a edades tempranas. Eh, para tener una buena salud en el infante, sea niño, necesitamos que sea buen nutrido
sea ordenadamente higiene, más que todo de los padres, en la cual están siendo responsables de ellos, ¿no? Y el otro es, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no se lleva estos procedimientos en la vida del infante? Vamos a ver en su envejecimiento las causas que son la pérdida de memoria, trastorno en la salud mental y trastornos en el sistema. Este es causado por un mal procedimiento en la salud. Entonces, cuán importante es el tema de la nutrición y su higiene personal, en la cual va a ayudar bastante a su futuro. En el estudio mostró que muchos niños con la cadena corta, llevados a buenos programas para su desarrollo a edades tempranas, no mostraron un aumento en el riesgo de sufrir su depresión hasta llegar a los 20. ¿Y cuál es el secreto de esto? Que los padres estén atentos en el tema de su nutrición, darle un alimento adecuado a su tiempo y a su momento. Entonces, también no olvidarse de su tema de higiene. Entonces, docente, muchas gracias por esta parte. Eh, esperamos que todos se haya entendido, ¿no? Gracias y gracias, compañeros.